El diablo. Una figura que todos reconocemos al instante, ¿cierto? Pero su historia, bueno, no es para nada simple. Es más bien como un fascinante rompecabezas, un mosaico de ideas, mitos y teología que se fue armando a lo largo de los siglos. Hoy vamos a desarmar ese rompecabezas. A ver, pensemos en la imagen popular del diablo. Esa figura con cuernos, a veces peluda, con pezuñas. Bueno, resulta que no salió de la nada. Muchos de sus rasgos más famosos son, de hecho, préstamos culturales. Por ejemplo, los cuernos y ese aspecto medio salvaje vienen directamente del dios griego Pan, la deidad de la naturaleza. Y eso no es todo. El famoso tridente que siempre se asocia con el diablo es básicamente una copia del arma de Poseidón, el dios griego del mar. Simplemente se tomó la iconografía de una cultura y se le dio un nuevo significado, un nuevo propósito. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si toda la parte visual, toda su apariencia, es un collage de mitos paganos, ¿de dónde salió la idea central? La idea de un ser personal, malvado, un adversario cósmico de Dios. Bueno, la respuesta no está donde la mayoría de la gente cree. Para encontrar el origen, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a ese periodo de una mezcla cultural increíble, el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue justo ahí donde diferentes filosofías y mitos empezaron a influir en el pensamiento judío de una forma, bueno, profunda y duradera. Ya vimos que los mitos griegos pusieron la plantilla visual y hasta las historias de rebelión entre dioses. Pero fue la religión persa la que introdujo un concepto que de verdad lo cambió todo. Una idea muy poderosa de dualismo. Esta idea dualista, la noción de que si Dios era bueno, el mal tenía que venir de otra fuente, una fuente separada y opuesta, fue un cambio radical. Chocaba de frente con el pensamiento bíblico anterior, que veía a un único Dios como la fuente de absolutamente todo. De hecho, hay un texto en Isaías, en el Antiguo Testamento, que parece desafiar directamente esta idea persa. Afirma, sin dejar lugar a dudas, que un solo Dios, Jehová, es el origen de todo, de la luz y de las tinieblas, de la paz y de la adversidad. No había espacio para una segunda fuerza maligna independiente. Ahora veamos cómo esta nueva idea dualista empezó a tomar forma. Durante el periodo intertestamentario apareció un montón de literatura judía no canónica, o sea, textos que no se incluyeron en la Biblia, que empezó a reinterpretar las Escrituras, pero a través de este nuevo lente. En estos textos se introduce un nuevo antagonista llamado Mastema. El propósito de esta figura era simple, pero al mismo tiempo muy profundo. Servir como chivo expiatorio para explicar esos pasajes difíciles donde Dios realiza actos que parecen negativos. Se personificó la hostilidad que antes era solo un concepto. Un ejemplo perfecto de esto es la prueba de Abraham. En el Génesis, el relato bíblico es claro, fue Dios quien probó a Abraham. Pero en el libro apócrifo de los Jubileos, la historia se reescribe. Ahí es Mastema quien sugiere la terrible prueba, distanciando a Dios de un acto que es, por lo menos, moralmente ambiguo. Y el mismo patrón se repite una y otra vez. Hay un incidente muy extraño en el Éxodo donde Jehová confronta a Moisés de forma muy agresiva, pues en los Jubileos esta acción se le atribuye completamente a Mastema. La intención es clarísima, absolver a Dios de cualquier acto violento. Incluso se cambió el propósito del gran diluvio. Mientras que el relato bíblico lo presenta como un juicio sobre la maldad humana, la literatura apócrifa, como el libro de Enoc, lo transforma en un castigo para los ángeles caídos, los llamados guardianes, quienes, según este dogma, habían pecado al venir a la tierra. Esta idea de un Satanás personal y activo fue recibida con los brazos abiertos por un grupo judío muy particular, conocido como los esenios. Ellos tomaron este concepto y de verdad lo llevaron a su máxima expresión. Los esenios eran un grupo muy celote, que se apartó de la sociedad judía, a la que veían como corrupta. Estaban muy resentidos por la dominación romana y desarrollaron una visión del mundo que lo enmarcaba todo como una batalla épica, literal, entre el bien y el mal. Para ellos,
todo era blanco o negro. Se veían a sí mismos como los hijos de la luz, y por lo tanto demonizaban a todos sus oponentes, fueran romanos u otros grupos judíos, como hijos de las tinieblas, en alianza con Mastema. Para ellos, la guerra espiritual se convirtió en una guerra física. Y ahora avancemos en el tiempo hasta la llegada de los escritores del Nuevo Testamento. Ellos se encontraron con esta visión del mundo esenia, que para esa época era súper popular. La idea de una guerra cósmica estaba literalmente en el aire. La gran pregunta es, ¿acaso ellos simplemente adoptaron esta idea de una guerra cósmica y literal, o hicieron algo completamente diferente? La respuesta nos revela un cambio teológico fundamental. En un giro realmente impresionante, el apóstol Pablo ubicó la fuente del mal no en un ser cósmico externo, sino dentro de la propia mente y carne humana. El mal está en mí, escribe, describiendo una lucha dentro de sus propios miembros. El campo de batalla se redefine por completo. Y este fue el gran cambio. Tanto Pablo como el autor del Evangelio de Juan tomaron prestado el lenguaje esenio de luz y tinieblas, pero lo resignificaron por completo. Transformaron la batalla externa de los esenios en una lucha interna, psicológica, contra nuestros propios deseos. Pero, a pesar de esta redefinición tan radical por parte de los primeros escritores cristianos, la idea de un diablo externo y personal no se desvaneció. Para nada. De hecho, persistió y fue desarrollada todavía más por otras corrientes de pensamiento. Aquí es donde entra el gnosticismo, una forma más sofisticada de dualismo. Ellos decían que este mundo material, siendo tan imperfecto y maligno, no pudo haber sido creado por el Dios bueno de la Biblia. Por lo tanto, debía haber sido obra de una deidad menor y malvada. Entonces, aquí tenemos la evolución completa. Empezó con imágenes griegas y filosofía persa. Se convirtió en un chivo expiatorio literario en el judaísmo apócrifo. Fue llevado a una guerra literal por los esenios y finalmente fue internalizado como una lucha espiritual por los primeros escritores cristianos. En resumen, el principal impulso del Nuevo Testamento fue mover el campo de batalla espiritual. Lo sacó del cosmos, de una guerra entre seres celestiales, y lo ubicó directamente dentro de la conciencia humana. Toda esta historia demuestra que el diablo no es una figura estática, sino una idea en constante evolución, que fue absorbiendo influencias de muchísimas culturas y filosofías. Y esto nos deja con una pregunta final. Sabiendo que el concepto del mal se fue construyendo con el tiempo, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entenderlo hoy?